bien, vamos a dar inicio. Hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda. Ese es el tema que toca, ¿verdad? No es que nosotros lo pusimos, es lo que sigue en la carta de Corintios. De hecho, en 1 Corintios 16, 1 al 4 se habla acerca de la ofrenda. Vamos a leer 1 Corintios 16 del 1 al 4. Dice así. Gracias. 1 Corintios 16 del 1 al 4 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Ok, vamos a hablar acerca de la ofrenda. Y para entender un poquito de la ofrenda, bueno, muchos no saben qué es la ofrenda. O muchos no saben cuál es el propósito también de la ofrenda. Y todo esto es porque han recibido una mala enseñanza en muchos lugares, en las iglesias. Han recibido mala enseñanza acerca de qué es la ofrenda, ¿verdad? Pero la Biblia nos da instrucción sobre qué es la ofrenda y nos dice el propósito de la ofrenda. Nos dice también cómo se hace en la iglesia para ser recogida la ofrenda, ¿verdad? También nos enseña cómo debemos guardar la ofrenda, nos da lineamientos para poder recoger la ofrenda. Y recordemos que si no sabemos qué es la ofrenda, si no sabemos el propósito de la ofrenda, si no sabemos cómo debemos guardarla, si no sabemos cómo se recoge la ofrenda, todo esto que se enseña, entonces la iglesia no va a hacer las cosas correctas, no va a estar en orden. Y si las cosas no se hacen en orden, entonces vamos rumbo al fracaso. Pero Dios es un Dios de orden. En 1 Corintios 14:33 nos dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, Dios es Dios de orden. Así que debe haber orden también en la iglesia. Amén, hermanos. En todo lo que hacemos debe haber orden y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta iglesia, que todo sea ordenado, todo sea conforme a la palabra de Dios. Entonces, para entender un poquito acerca de la ofrenda, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el propósito de la ofrenda. En el versículo 1 nos está diciendo cuál es el propósito de este donativo. Y solo para que tengamos un contexto, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo en la iglesia en Jerusalén es que había pobreza. Dice en el versículo 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces, este era un donativo, una ofrenda para los santos. ¿Para cuáles santos? Para los santos que estaban en Jerusalén, para la iglesia que estaba en Jerusalén. Recordemos, debemos tener presente qué es lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. En Jerusalén estaban en una situación de pobreza. Ahora, no se sabe exactamente por qué era la pobreza, pero algunos dicen que había sido profetizado. En Hechos 28, Hechos 11, 28 al 30 nos dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Entonces, se cree que esta pobreza que estaba sucediendo
en Jerusalén. Bueno, fue algo profetizado por este hombre, por este profeta llamado Ágabo, que la palabra profeta es alguien que declara la palabra de Dios, pero algunas veces tenían revelación de parte de Dios. Y en este caso, como la palabra de Dios todavía se estaba confirmando, algunos dones estaban vigentes. Y este hombre, Ágabo, profetizó que había un hambre, ¿verdad? Ojo, él no dio nueva revelación acerca de la escritura. Él no dio nueva doctrina. Él solo dijo que iba a suceder algo, ¿verdad? No es nueva doctrina, si ustedes se ven, sino que él dijo, va a haber un hambre. Entonces se cree que en la iglesia, que esta hambre se dio en el tiempo donde estaban, o sea, que por eso fue que la iglesia de Jerusalén estaba en pobreza, porque hubo un hambre general, hubo un hambre en todo el imperio romano. La iglesia de Antioquía, que era una iglesia que había sido fundada por personas que habían salido de Jerusalén, entonces decidió enviar ayuda a los hermanos en Jerusalén. Y es interesante todo esto, ¿verdad? Esto pudo haber sido la causa de la pobreza de los hermanos que estaban en Jerusalén. Otra causa, porque no se sabe a ciencia cierta, pero otra causa, es posible que los judíos que confesaban a Cristo, los judíos que confesaban a Cristo como Señor y Salvador, ellos fueran excluidos. ¿Excluidos de dónde? De su familia, de la sociedad. Entonces aquellos que profesaban, aquellos judíos de Jerusalén que profesaban a Cristo como su Señor y Salvador, eran excluidos. Entonces, a causa de eso, eran forzados a que ellos negaran la fe. De esta forma, los demás decían, si no negas tu fe, no vas a tener parte aquí en la sociedad. Entonces puede ser que esto los llevó a presiones, a la pobreza. Esa es otra posible causa. Y otra causa de la pobreza, y me gustó mucho lo que decía este señor George Campbell Morgan, decía que la causa de la pobreza también es porque la iglesia de Jerusalén estaba muy cómoda. Muy cómoda, ¿cómo? Ellos habían crecido. Era una iglesia grande, fuerte. Si solo en la predicación de Pedro se convirtieron como 3,000 personas. Era una iglesia enorme. Pero ellos no salieron a compartir el evangelio. Y si recordamos el mandato de Jesús, ¿cuál fue? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, ellos se acomodaron. Es como nosotros algunas veces. Dígame cuánto les ha compartido el evangelio a usted. ¿Ah? Queremos la comodidad. La comodidad es, yo vengo a la iglesia y me siento ahí, ya estuvo, y tengo algún cargo ahí, pero no comparto el mandato. Y el mandato de Jesús es ir y hacer discípulos. Dice, por tanto, id. Entonces, el mandato de Jesús es ir, bautizar y enseñarles todo lo que él nos ha mandado. Y él le dio a la iglesia el poder para hacerlo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ellos se habían acomodado, no salían o estaban en su área local. Y algunas veces nosotros ni en lo local queremos compartir el evangelio, ni cuando llegan personas nuevas. Dice, en Jerusalén, en nuestra área local, en Judea, en los lugares aledaños, en Samaria, en otras naciones y hasta lo último de la tierra. Dice que salgamos. Y es posible que esta iglesia se había quedado cómoda y no quería compartir el evangelio. Y recordemos que ese es un mandato de Jesucristo. Jesucristo dijo, por tanto, id.
y haced discípulos. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra, todo derecho. Entonces esta iglesia estaba muy cómoda y pudo ser que el Señor los disciplinó. De hecho, mandó persecución. Persecución. John MacArthur dice que otra de las causas o otras dos causas que pudo haber sucedido es que Jerusalén había habido una hambruna, como mencionamos, y también que era una ciudad como muy poblada y por eso llegaron a la pobreza. Pero yo creo más que todo esto es por todos estos factores. Así que, bueno, también nosotros nos preguntamos, ¿estamos cumpliendo la misión del Señor? ¿Estamos yendo? ¿O estamos cómodos? Y hermanos, usted un día se va a presentar delante de Dios y cuando se presente le va a decir es que, Señor, tú me entiendes, me daba pena. Señor, es que no quería dejar mi pecado. Señor, es que era difícil aprenderse de ser bienvenidos a la eternidad. Y así un montón de excusas, pero el Señor no tenemos excusas. Cuando a usted le dicen haga algo, lo va a hacer, ¿verdad? Si es un mandato de alguien importante. Entonces, esas pudieron haber sido las razones para la pobreza, pero el Señor no los deja ahí a la iglesia de Jerusalén, sino dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces Pablo ya había tomado cartas en el asunto. Pablo les había ordenado a las iglesias de Galacia le había ordenado a la iglesia de Corinto que hicieran como él ordenó en las iglesias de Galacia. Ahora, Pablo no solo ordenó en las iglesias de Corinto y de Galacia, sino que Pablo ordenó en las iglesias de Macedonia, de Galacia y de Acaya, en todas esas regiones, son provincias del Imperio Romano, son lugares, no son chiquitos, habían varias iglesias en esos lugares. Y Pablo ordenó que se hiciese así, como había ordenado en las iglesias de Galacia. Y es interesante que dice Romanos 15:26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Romanos 15:26 dice, Macedonia. ¿Y quién era Macedonia? No sé si se recuerdan que Macedonia era un lugar donde eran pobres. Estaban en una situación de pobreza también las iglesias de Macedonia. Y leamos Segunda de Corintios 8, 1 al 5. Asimismo, dice, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado las iglesias de ¿dónde? De Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Según de Corintios 8, 1 al 5. Ahora, la iglesia de Macedonia, miren, estaban en grande tribulación, en profunda pobreza, una aguda pobreza. Y eso no fue impedimento para dar para ellos. Su actitud era la correcta. Dice que estaban gozosos y abundaron en riquezas de generosidad. O sea, tenían gozo y eran generosos por ese gozo que tenían. Eran una actitud generosa. Dieron con agrado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. Su forma de ver la ofrenda es interesante, era un privilegio para ellos, porque ellos
estando en pobreza, cualquiera dice, no dé, hermano, porque está en pobreza. Pero ellos lo miraban como un privilegio. Y nosotros algunas veces lo miramos, ay, ¿qué va a pedir el pastor? Va a hablar de la ofrenda. Dios mío. Un privilegio, un servicio lo miraban. Un acto de entrega de ellos mismos. Ellos mismos se habían entregado al Señor y se habían entregado a sus hermanos también. Ellos mismos al Señor y a los demás. Hermanos, ¿usted se ha entregado al Señor? Aún su ofrenda se va a ver reflejada. Si usted no ha entregado su vida al Señor, aprendemos que de estos hermanos que nuestra situación no es una excusa para no poder dar, para no poder ofrendar. Que ofrendar es un acto que refleja mi gozo y mi actitud generosa para con el Señor y para con los demás. Que la ofrenda refleja que yo me he entregado al Señor y a los demás. Y qué bonito ver que la ofrenda no solo es simplemente dejar dinero. La ofrenda va más allá. Demuestra mucho de lo que realmente yo soy. Y si soy un verdadero hijo de Dios, yo voy a dar con generosidad. No porque estoy pensando que el pastor se lo va a comer allá en Burger King o en cualquier otro lado, sino porque realmente esta es la obra del Señor y ofrendamos para la obra del Señor y para extender su reino y para ayudar a los que necesitan. Entonces Gálatas nos dice en Gálatas 6:10, bueno, esto es un servicio también para el Señor, para los demás también. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice que esto es algo, según tengamos oportunidad, no es algo que se da así nada más, sino que es una constante en nuestra vida. Se refiere no a algo ocasional, sino a algo, un tiempo señalado. Y nos trata de decir que la vida del creyente debe ser un privilegio servir a otros. En Primera de Juan 3:17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y necesitamos amar a nuestros hermanos y yo necesito aprender aún más también. Entonces, ¿qué muestra mi ofrenda? Muestra que mi ofrenda, ¿cuál es el propósito de mi ofrenda? Mi ofrenda es para sostener la obra del Señor. Pero no solo para sostener la obra del Señor, también tiene un propósito para ayudar a otros que estén necesitados. Miren, 1 Corintios 9:14. Dice así. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor lo ordenó a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Es una forma de sostener esta obra y a los que trabajan aquí, pero también es para ayudar a los hermanos necesitados. Ahora, tenemos los principios para ofrendar, En el versículo 2 nos da principios cómo debemos ofrendar. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y Pablo nos está diciendo cuáles son esos principios para ofrendar. Dice, cada primer día de la semana. ¿Y a qué se refiere con cada primer día de la semana? Nos está hablando del tiempo para ofrendar. El tiempo para ofrendar. Recordemos que los judíos, ellos se congregaban o se reunían los días que sábado, que era el día el séptimo día. O sea, el sábado se reúnen ellos, los judíos.
Pero la iglesia del Señor, aquí está hablando, dice, de la iglesia del Señor, se reunía ¿qué día? El primer día de la semana, cada primer día de la semana. Ese era el primer día de la semana, era el domingo, o es el domingo, mejor dicho. Ahora, ¿por qué se reunía cada primer día de la semana? Pues esto es porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo. Él resucitó el domingo y como un acto para, o sea, la misma iglesia se está reuniendo el día domingo. Así también, cuando se reúnen, recogen la ofrenda. Nos dice que el tiempo es cada primer día de la semana. Cada primer día de la semana nosotros nos reunimos aquí. ¿Para qué? ¿Para qué nos reunimos? Para adorar a nuestro Dios. Y nuestra adoración no se queda solo con congregarnos y alabar y escuchar la palabra de Dios aquí. También nuestra ofrenda es una forma de adoración a Dios. Cuando usted ofrenda, está adorando a Dios. Cada primer día de la semana. Entonces ya sabemos cómo es. El tiempo es cada primer día de la semana. Y con esto no quiero ser legalista de que, pues no ofrendeo tal domingo. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con hacerlo regularmente. Usted se reúne aquí, ¿verdad? O usted recibe un pago cada primer, o sea, no tiene que dividirlo en varias secciones para ofrendar todos los domingos, no, pero lo tiene que hacer regularmente y debe ser un privilegio para usted participar de aquí, de las necesidades que hay en la obra del Señor. Debe ser un acto de adoración, participar en lo que la iglesia necesita. Hermanos, ¿qué necesita la iglesia? Nuestra iglesia, ¿qué necesita? Tantas cosas que necesita. Pero nuestro acto de adoración al Señor también no venimos aquí, nos sentamos y ya estuvo. Ese no es nuestro acto de adoración. No solo es venir aquí, es ver las necesidades económicas y materiales y también necesidades de servicio como parte del acto de adoración. Ustedes ven aquí, hay tanta necesidad de alguien que esté ahí cubriendo en la mesa, sirviendo ahí. Algunas veces casi me quiero dividir yo aquí para estar allá y estar acá. No hay. Quisiera estar allá en escuela bíblica porque hay tanta necesidad también con los niños. Y hacemos un llamado a todos los que realmente tienen, o sea, dan buen testimonio y quieren servir al Señor, que puedan servirlo. No es impedimento, pero que lo hagamos bien, que es parte de nuestro acto de adoración. Si hay necesidades económicas, no tenemos el pan hoy para el café. Ah, sí hay, ya lo compraron. Qué bueno, entonces. Hermanos, hay necesidad. Aquí tratamos de venir a las 9 aquí para estar, pero nosotros estamos como la iglesia de Jerusalén cómodos. No llegan aquí a las 9 algunos. Entonces, hermano, hay necesidad. Si usted desea servir, si usted ya completó el 1 a 1 y tiene ese deseo de servir y está dando un buen testimonio, hágalo, sirva, que no se lo impedimos. Entonces, hay tanta necesidad. Y volviendo al tema de la ofrenda, ¿verdad? No es legalismo, no es que usted tiene que dividir sus sobres, 4 sobres para echarlos cada domingo, no, que usted lo haga regularmente y lo haga como un acto de adoración a Dios. Que sienta, que debe mostrar ese interés, que muestre ese interés por las necesidades que hay en la iglesia y que sienta que es un privilegio servir para el Señor, no como una carga, porque no queremos que sea una carga para usted. No queremos que estoy, no voy a llegar hoy. No es una carga, hermanos, es un privilegio. Es a nuestro rey que servimos. Entonces, entendemos cada primer
cada primer día de la semana. Entonces, ese es el tiempo, pero también nos dice quiénes son los que participan, los participantes. Y miren cómo dice, cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros se refiere, cada creyente debe participar de la ofrenda. Cada aquel que es un verdadero creyente debe participar de la ofrenda. No se debe sentir excluido. No debe mirar su condición económica. De hecho, el Señor Jesucristo no anduvo viendo la condición económica, porque nos narra en Marcos 12, 43 al 44, dice, Jesús narra acerca de una mujer pobre que dio su ofrenda. Y esta mujer se presentó con sus 2 moneditas a darlas. Y no, el Señor, lo más interesante es que el Señor no la detuvo. Miremos Marcos 12, 43 al 44. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, el Señor la puso de ejemplo. Nuestra situación económica no es una situación, o sea, no es un impedimento para poder ofrendar. Más bien el Señor la puso de ejemplo a ella, de un ejemplo de generosidad. Y, y créanme, el Señor no se va a quedar con nada. El Señor no la dejó desamparada a esa mujer. Sí, el Señor la puso de ejemplo, el Señor le proveyó para sus necesidades. Algunas veces ponemos de excusa nuestra necesidad, que no podemos, pero el Señor dijo en Lucas 16, 10 al 13, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si usted no es fiel en lo poco, cuando tiene poco, si no es fiel ahí, no lo va a hacer cuando usted tenga más. Algunos están diciendo, que yo voy a esperar a que tener más dinero para poder ofrendar bien y no quedar ahí a corto. Si no somos fieles cuando hay poco, no lo vamos a hacer cuando hay mucho, hermano. Cuando hay mucho, usted va a decir, que tengo más necesidades. Miren, tengo este celular de 30,000 pesos que no, lo compré hace poco. Estoy arreglando estos detalles de la casa y no hay para el Señor. Mientras la casa del Señor está en oprobio, no hay para el Señor. Entonces, es una realidad que si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. Así como la iglesia de Macedonia era fiel. Así también nosotros debemos ser fiel. Déjenme decirles algo y lo quiero decir de todo corazón, reconociendo mis faltas también. Cuando yo he fallado al Señor en ofrendar, en ser fiel al Señor, es cuando más necesidades hemos visto en nuestra casa. Es cuando el dinero no nos rinde. Es cuando le digo a Kenia, 12, estamos una semana, ya no tenemos nada que comer, le digo. Y entonces, cuando hemos sido injustos, cuando no hemos sido fieles, pero cuando hemos sido fieles, cuando le digo, mira, Kenia, de esto que nos dieron hay que sacarlo, saquémoslo rápido para ofrendarlo. No crean que el pastor no ofrenda, sí damos, y damos con gozo de nuestra, porque algunas veces no es que tenemos, no es que tenemos como para dar la gran cantidad, pero lo hacemos con gozo y el Señor se ha glorificado en esos momentos. Si estamos aquí sirviendo, no es porque la iglesia da para todas las necesidades. La iglesia no paga nuestro sueldo. La iglesia de aquí. Porque aquí algunas veces ni para nuestras necesidades hay.
Pero Dios no nos ha dejado desamparados y estamos aquí por la gracia de Dios, no porque seamos perfectos. Miren, como pastor yo no soy un hombre perfecto. Me falta mucho para seguir mejorando en mi carácter, en muchas cosas, pero estamos aquí por la gracia de Dios y porque Él ha sido fiel. Y yo quiero animarles, hermanos, a seguir perseverando. También nos está diciendo, ¿verdad?, quiénes participan, cada creyente, y nos dice también el lugar donde deben de dar, el lugar donde se debe de dar. Dice, cada primer día de la semana, dice cada uno de vosotros. Entonces vimos el tiempo y los que participan, y ahora el lugar, dice, ponga aparte algo, ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, dice, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y esa palabra que habla acerca de guardándolo es atesorándolo. Esa palabra guardar se refiere a atesorar. En la cultura judía y en la pagana, los tesoros, o sea, los tesoros estaban asociados a los templos. En los templos había un lugar, un arca, un lugar donde se podía poner esos tesoros, el dinero, mejor dicho. Jesús mismo nos muestra que cuando se estaba recogiendo la ofrenda, cuando él estaba ahí, cuando estaba con esa viuda ahí, había un lugar, dice Marcos 12:41, estando Jesús sentado, dice, delante del arca de la ofrenda, delante del arca de la ofrenda, arca de la ofrenda. Entonces es un lugar donde se metía en la ofrenda. Miraba, dice, como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Entonces Marcos 12:41 nos dice que hay un lugar. Entonces, así como había un lugar para ofrendar, así también creo que la iglesia de Corinto, o mejor dicho, sí, la iglesia de Corinto, tendrían un lugar para ofrendar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Porque Pablo lo que no quería es ir de casa en casa recogiendo la ofrenda. Entonces me imagino que cada quien apartaba y lo iba a dejar ahí. Esto podemos ver el lugar. Igual nosotros aquí hay un lugar para poder ofrendar y ahí está esa caja que la vamos a arreglar también. Esa caja es para dar nuestra ofrenda al Señor, nuestra adoración también al Señor, porque es una forma de adorar al Señor. No se le pide, aquí no se le va a decir, mire, usted tiene que dar el diezmo. No se le anda diciendo eso. Aquí es voluntario, ¿verdad? Y de hecho vamos a ver sobre eso, sobre la forma de ofrendar. Vemos también la cantidad que debe dar. Dice, cada primer día de la semana es el tiempo. Cada uno de vosotros son las personas que participan. Ponga aparte algo, guardándolo. Ese es el lugar, ¿verdad? Pero también dice, según haya prosperado, es la cantidad. Entonces Pablo está dando una forma de cómo nosotros podemos dar esa cantidad según haya prosperado. O sea, que si yo he prosperado, debo dar más. Según haya prosperado es la medida que nosotros vamos a dar. Entonces hay algunos que reciben por así decirlo, el aguinaldo, no sé, y la ofrenda es la misma, no se mira la diferencia. Y yo digo, ¿cómo Dios los ha bendecido? Y no es que nosotros estamos pidiendo, pero es una realidad que se da en la iglesia. Se da. Y no, créanme, esto no es pedir, pero según haya prosperado, así debe dar. Entonces Pablo nos está diciendo, según hayamos prosperado. Algunos tenemos la idea de que debemos pedir el diezmo.
Pero la práctica del diezmo era para el Antiguo Testamento. Dice en Génesis 14, 18 al 20. Génesis 14, 18 al 20. Abraham dio el diezmo de sus posesiones a Melquisedec. Cuando Abraham dio el diezmo de sus posesiones a Melquisedec, fue un acto voluntario. Fue un acto voluntario que él. Después vemos a Jacob en Génesis 28, 20 al 22. Jacob prometió dar el diezmo a Dios de todo lo que tenía si éste le protegía y lo prosperaba. Condicionado la forma de dar el diezmo, pero Jacob prometió, si Dios me prospera y me protege, entonces yo voy a dar el diezmo. Ese es lo que hizo Jacob. Entonces, pero también fueron actos voluntarios. Ahora, en la ley de Moisés ya fue un mandato, ya fue una ley de dar el 10%. En Levítico 27, 30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Los diezmos eran para el sostenimiento de los que estaban encargados en el servicio del templo. Eran para los levitas, los que estaban sirviendo en el templo constantemente. En Números 18, 21 dice así, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, oigan, a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces eso era para el sostenimiento de los que estaban ahí sirviendo, para los que estaban en el templo constantemente. Y aún los levitas daban su ofrenda, su diezmo, perdón, daban su diezmo. De los diezmos que recibían, daban su diezmo. Números 18, 26 dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces los mismos levitas daban su diezmo. Ahora, esto era algo que era obligatorio. Era una ley. Pero no solo eso de los diezmos, también en Deuteronomio 14 habla que los diezmos de los holocaustos, los sacrificios, las contribuciones, las ofrendas, votos voluntarios y otras ofrendas de los primogénitos, de los animales mencionados en Deuteronomio también era otro diezmo que se daba. Era otro diezmo. Aparte de este diezmo, también existían estos diezmos. Y cada tercer año tenían también que dar el 10% para sostener al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, en Deuteronomios 14, 28 al 29. O sea que en totalidad, en diezmos, no era el 10% que daban, era más o menos el 23% que se daba en diezmos. Pero esto era una forma impuesta. Esto es algo impuesto, no era voluntario. Esto es algo que era ley. Y esto era como el impuesto para sostener aquel tipo de gobierno que existía en Israel. Un gobierno que era teocrático, o sea, que Dios es el que estaba ahí y que era para el sostenimiento de los levitas. Pero vemos muy diferente a lo que es la ofrenda voluntaria. Aquello era que se exigía. La ofrenda es voluntaria. Malaquías 3, 8 al 10 es cuando les está diciendo Dios que el pueblo no le está dando sus impuestos requeridos, lo que la ley mandaba.
Pero vemos también las ofrendas voluntarias en Proverbios 3, 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes, dice, y con todas las primicias de tus frutos, y serán que llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es voluntario, esa es una ofrenda voluntaria. Esto es aparte de esos diezmos. Es algo, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Miren que el Señor le está diciendo que les va a prosperar. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, el fruto de tu trabajo va a prosperar. Y tiene que la idea tiene que ver con que nuestra generosidad para el Señor no se va a olvidar. Y lo puede dar material o lo puede dar una bendición espiritual. Dicen, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen de lo justo, de lo que es justo, y vienen a pobreza. Y eso nos ha sucedido. En otras palabras, si usted quiere ver aumentado, comparta con otros. Si usted quiere ver la bendición del Señor, sea que comparta con otros y comparta para la obra del Señor. Porque si lo guarda para usted, no le va a durar. Si es un hijo de Dios, no le va a durar. Como les decía, cuando hemos ofrendado bien, o sea, cuando estamos bien con el Señor se encarga de proveer para nuestras necesidades. Pero cuando lo retenemos, no, es como que se vaya un saco roto. Cuando Moisés pidió una ofrenda voluntaria para el pueblo, para el templo. Dice Éxodo 25, 1 al 2, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta era una ofrenda que pidió Moisés al pueblo de Israel, y el pueblo sobreabundó y dio para la construcción del templo. En segunda de Samuel 24:24 vemos el ejemplo de David. Pero es tan interesante el ejemplo de David, que iba a ofrecer un sacrificio, una ofrenda al Señor, y dice, segunda de Samuel 24:24, y el rey dijo a Arauna, no, le dice, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. David fue alguien que entendió que la ofrenda es algo que cuesta también, que tiene un valor, o sea, que es algo que nos cuesta a nosotros, que no es simplemente decir, ah, esto me sobra. No, David dice, yo no quiero dar una ofrenda si no me cuesta, porque a él se le estaban regalando el lugar y los bueyes y todo para la ofrenda, y él dijo, no, si no, no voy a dar algo que no me cueste. Y yo me pongo a pensar cuánto el Señor nos ha dado a nosotros, cuánto hemos sido bendecidos, cuánto tenemos en el Señor. Tenemos familia, hijos, bendiciones del Señor. Tenemos las cosas necesarias. Nuestros hijos no padecen muchas de esas cosas. Dios nos ha dado todo, y Dios entregó a lo más hermoso, que fue a su Hijo, Jesús. Y yo me pregunto, ¿cuánto nos cuesta a nosotros dar? ¿Cuánto nosotros nos cuesta? Estamos tan agarrados de las cosas, como que esas cosas van a durar. Y miro al Señor, que dio lo más hermoso. El Padre entregando a su Hijo por los más pecadores y viles que somos nosotros. ¿Cómo nos cuesta dar algo que el Señor no lo, no necesita de eso? Pero sin embargo nos da ese privilegio de adorarle por medio de una ofrenda sencilla.
Y nosotros nos cuesta, pero nos cuesta en el corazón porque no lo queremos soltar. La ofrenda es voluntaria en el tiempo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, cuando estaba Israel. Era algo que lo hacían para el sostenimiento, era algo obligatorio ese diezmo. Aún en Romanos 13:6 menciona que las autoridades, que el gobierno necesita los impuestos y de alguna forma se relaciona así con el pueblo de Israel. Ellos necesitaban ese diezmo para el sostenimiento de ese tipo de gobierno que había. Pero el Señor no nos llama a eso, nos llama a una ofrenda voluntaria y dice así, 2 Corintios 9:7, cada uno dice, de como propuso en su corazón. Entonces, cada uno se refiere a cada creyente y dice, de como propuso en su corazón, es algo que hemos propuesto en nuestro corazón, en su corazón. No es algo, dice, no con tristeza, no es algo que lo voy a dar, ay, que me cuesta. No, no es algo por tristeza, no es algo que me va a dar tristeza, sino que dice, ni es por necesidad, no es esperando, que doy aquí, el Señor me va a dar, si doy 100 me va a dar 2000 el Señor, no. No, dice, no es con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, es con un corazón alegre. Es que entendiendo que el Señor ya nos dio todas nuestras bendiciones, todo lo que usted tiene es bendición del Señor. Y si todo lo que usted tiene es del Señor, entonces hazlo con alegría, ofrendando con gozo para Él, porque de Él vienen todas sus bendiciones. No es de nosotros, no es nuestra fuerza. Es entendiendo que no es nosotros, no somos nosotros, es del Señor. Si usted tiene, es porque el Señor le tiene. Pero si usted es así, que aquí en esta enseñanza, si hoy desechan esta enseñanza, hermano, no podemos realmente, me daría tristeza, ¿verdad? Si desechamos esta enseñanza. Y no es porque sea por la ofrenda, sino porque realmente el Señor nos ha entregado todo, todo. Y no podemos entregarle. No somos ni con una pizca de gratitud al Señor muchas veces. Dice 2 Corintios 9:6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. También generosamente también segará. El resultado de ser generosos con Dios es que Él nos bendecirá tanto espiritual como material. ¿Y cómo es su ofrenda a usted al Señor? Ahora el cuidado que debemos tener con la ofrenda está en el versículo 3, 1 Corintios 16:3 dice así, y cuando haya llegado a quienes hubieses designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Miren que es interesante que aquí no es cualquier persona que va a llevar el donativo a Jerusalén. No son cualquier persona. Son personas, dice, que las designaron. Son personas que las escogieron para llevar el donativo. Entonces, cuando se recoja la ofrenda aquí y cuando se va a contar, se escogen personas también. ¿Para qué? Para ir a contar y no cualquier persona. No es que vamos a poner al primero que llega a ir a contar la ofrenda porque no sé, se puede perder. No, eran personas escogidas. Dice Hechos 4:35 que los apóstoles, que las ofrendas se les confiaron a los apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Eran los discípulos, los que el Señor, perdón, había escogido, los apóstoles. No eran cualquiera
eran los apóstoles. Pero dice que el grupo creció de creyentes. Y dice que al crecer, ¿verdad? El servicio de ellos también ya no se daban abasto. Y entonces en Hechos 6, 2 al 3 dice que se escogieron a personas para servir. Porque recordar que el recoger una ofrenda también o guardar esa ofrenda es un acto de servicio. Hechos 6, 2 nos dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y hablando de servicio a las mesas, pero yo creo que también había más en lo que servían estas personas. Buscad pues a hermanos de entre vosotros a 7 varones, dice, ¿de qué? Malhechores. ¿Cómo? De buen testimonio, llenos de qué? Del Espíritu Santo y de sabiduría, también sabiduría. ¿Para qué? A quienes encarguemos este trabajo, y era el trabajo de servir a las mesas, de servir comida, pero también ellos eran servidores en todo. Entonces, cuando se va a escoger a personas para guardar esa ofrenda, tienen que ser escogidos de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu de Dios, o sea, creyentes y verdaderamente espirituales. ¿Para qué? Para ir a contar esa ofrenda, porque es un acto de servicio. Entonces aquí también vienen 2 personas y van a contarlo. Y se firma un libro y todo. ¿Para qué? Para que haya, que todo sea en orden. Ahora, no es que sean especialistas en las finanzas. No, son hombres que son espirituales y hombres de buen testimonio. Ahora, ¿cómo mirar la ofrenda? ¿Cómo ver la ofrenda? ¿Cómo miraba Pablo la ofrenda? En el versículo 4 dice: y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo entendía que esta ofrenda era un privilegio para él mandarla. Y que como privilegio él también deseaba ir. Era como, es un acto de servicio y Pablo lo estaba haciendo así como un acto, viendo como un acto de servicio. Entonces él también esperaba, si bueno, no sé por qué situación le impedía, pero él decía, si fuere propio, yo también yo voy a ir e irán conmigo, dice, porque él iba al frente para dejar ese donativo. Pero lo que vemos aquí es un acto de servicio. La ofrenda también podemos ver a Macedonia, a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, ellos se dieron a sí mismos. Ellos veían la ofrenda como un privilegio y como un servicio y como un acto de entrega. Igual Pablo está viendo la necesidad de ellos también como un privilegio para servirles, como un acto de servicio, como un acto de entrega de él mismo poder ir a hacer ese donativo. La pregunta aquí es, ¿cómo miramos nosotros la ofrenda? ¿Como un acto de servicio? ¿Como un privilegio? ¿Como algo que muestra que yo ya me entregué al Señor? ¿Cómo la miramos? ¿O como una carga? Ay, no. Yo quiero animarles que realmente en lo financiero damos a conocer quiénes somos. Realmente. En lo que nosotros, cómo usamos el dinero, es realmente cómo somos. Lo que somos. Cuando usted está invirtiendo en otras cosas, en usted mismo, que me compré esto, me compré aquello, o tengo arreglado esto, tengo aquello. Como usted usa el dinero, es como usted es lo que usted está valorando, es con donde está su corazón. Y si su corazón no está aquí, no va a haber la ofrenda bien, no va a haber la adoración al Señor. Si su corazón no está en el Señor, o sea, si no es superioridad al Señor, no va a haber, por más que nosotros prediquemos aquí, no,
Ahí va a mostrar cómo está su corazón. La ofrenda es voluntaria. La ofrenda es para expandir el reino de Dios, es para servir a otros, es para ayudar a los que están necesitados por medio también de la iglesia. La ofrenda es un acto de servicio para los más necesitados. Hay que verla como un privilegio, como algo que es de servicio para los demás. También hay una forma de cómo ofrendar, ¿verdad? No es, hay un tiempo, es que participamos todos los creyentes, es también que hay un lugar para ofrendar y también es conforme a nuestras fuerzas o a lo que Dios nos ha prosperado, pero también podemos ir más allá si deseamos, si realmente hay esa generosidad como lo fue la iglesia de Macedonia. Hermanos, es entre usted y Dios. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor. Tu palabra dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos adorarte con nuestra ofrenda. Y perdónanos, Señor, cuántas veces te hemos fallado, cuántas veces hemos despreciado, Señor, o mirado como una carga la ofrenda, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a verlo como que algo que tú ya nos diste, Señor, como un privilegio para servirte, como que tú ya nos diste a lo más preciado que fue tu Hijo, Señor. Ayúdanos a vernos así, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.